Hola, sujetos de derecho, y sean bienvenidos nuevamente a Lege Reus, Aprovecho el Derecho. Mi nombre es Fernando José Abante Rodríguez y el día de hoy hablaremos sobre el derecho de superficie en Roma. Pero antes de hablar de eso, quiero comentarles que en los últimos días hemos logrado alcanzar la meta de los 1000 suscriptores. La verdad me siento muy feliz por haber logrado este objetivo junto con ustedes. Prepararemos un video especial para celebrar este logro y también para el 2022 traeré nuevas cosas, nuevas secciones. Abriremos tal vez cosas muy apartes del derecho romano. Vamos a seguir con el derecho romano, obviamente vamos a seguir. Una vez terminado este video vamos a hablar sobre los derechos reales de garantía para hablar luego de obligaciones en el derecho romano. Para el 2022 sí quiero traer algo nuevo, tal vez hablar sobre derecho civil, hablar sobre derecho laboral, entre otras cosas más. Pero eso lo veremos a su tiempo. Pero ahora lo que quiero es que hablemos sobre el derecho de superficie. Así que iniciemos con el video. Antes de empezar a hablar sobre el derecho de superficie, tenemos que iniciar mencionando los derechos reales pretorianos. ¿Y por qué? Porque el derecho de superficie va a estar dentro de esta categoría de los derechos reales pretorianos. Entonces, los derechos reales pretorianos, a diferencia de los derechos reales civiles, tienen su origen en la protección que el pretor daba a ciertas relaciones. Se pueden dividir en dos categorías: los derechos reales de goce, que son un señorío prevalente sobre el señorío del propietario, y los derechos reales de garantía, formados por la prenda, puesto que los derechos reales pretorianos eran la propiedad bonitaria, que ya estudiamos en videos anteriores, asimismo la ius in agro vectigali, el derecho de superficie y también la hipoteca, que van a ser figuras jurídicas que vamos a desarrollar más adelante en lo que vendría a ser derechos reales de garantía. Entonces tenemos que estudiar un poquito más sobre estos derechos reales pretorianos. La ius in agro vectigali va a ser uno de estos derechos pretorianos, al igual que el derecho de superficie. Entonces, analicemos primero esta figura y su trascendencia jurídica en el derecho romano. A ver, ¿cuál es su origen? El origen de este derecho es muy antiguo. Los municipios tenían la costumbre de arrendar sus tierras a perpetuidad mediante un censo o un vectigal, cuyas tierras por este motivo se llamaban agri vectigales. Por razón de la perpetuidad del arrendamiento, el pretor encontró natural dar al colono una protección más eficaz que la acción personal nacida del contrato. Le ofrece una acción in rem, reconociendo de esta manera un verdadero derecho real en beneficio del colono. En esta época republicana, estos contratos públicos quedaban a cargo del censor, quien fija sus condiciones mediante una ley censoria. Normalmente la concesión es por 5 años. En la época imperial el asunto queda radicado en el emperador y se desarrolla la práctica de celebrarlas in perpetuum, lo que a veces suele expresarse con recurso al plazo de 100 años. Hablando un poquito más sobre la ius in agro vectigali, el vectigalista no es dueño ni poseedor civil de su parcela, pero es poseedor pretorio, en sentido restringido, porque se beneficia con la protección del interdicto uti possidetis. El heredero le sucede en el derecho del vectigalista. Además, se puede enajenar, pignorar y legar. El contenido de tal derecho alcanza al pleno uso de la tierra y sus frutos, que son adquiridos por separatio. Hay que tener en cuenta que la ius in agro vectigali es un derecho semejante al usufructo, pero se diferencia en el pago del arrendamiento y en la transmisibilidad a los herederos. Hay que tener en cuenta que se consideró como un derecho real por estar sancionado por una actio in re vectigali, que permite perseguir la restitución del fondo en manos de quien esté, sin perjuicio de usar los interdictos posesorios, que es otra forma también de recuperar la posesión. Y al ser por tiempo indefinido o a perpetuidad, para que se logre su extinción, solamente consta con no pagar el canon. Ahora vamos a hablar con respecto a la enfiteusis, que viene a ser también otra categoría dentro de los derechos reales pretorianos. La enfiteusis, o también arrendamiento, bueno, aquí está en su versión latina. La palabra enfiteusis deriva del griego y significa nuevo cultivo, plantación o mejora, a manera de locatario agri vectigalis del derecho clásico, sobre los terrenos del Estado y las comunidades a él sometidas.
Se acostumbraron a hacer en Roma arrendamientos de muy largo plazo o a perpetuidad a favor de los particulares. La tierra así arrendada era retribuida mediante el pago de un canon anual llamado victigal, por lo que la tierra recibía el nombre de agri victigalis. En calidad de poseedores y por lo tanto con un derecho a defender su posesión, con los interdictos undebi y uti possidetis, los arrendatarios de aquellos predios estatales eran de hecho propietarios, pues podían disfrutar plenamente del inmueble y disponer de él. La acción que el pretor concedió al victigalista había sido la actio in rem, análoga a la revindicatio. Asimismo, también tenemos que mencionar que el efiteuta tenía el derecho real de pleno disfrute, transmisible y gravable a cambio del pago de una merced anual llamado pensio o canon. En el poco tiempo de la enfiteusis, el arriendo de los predios imperiales se extendió a los fundos de los particulares y entró en el área de las instituciones del derecho privado como un ius in re aliena, a pesar de que el efiteuta era prácticamente un propietario que ni siquiera tenía la obligación de cultivar en el suelo, como sí ocurría en el antiguo ius in agro victigali, siendo siempre la fuente del efiteutis un contrato de arrendamiento, que sin embargo producía efectos similares a la venta. Es por eso que se discutía sobre la naturaleza jurídica de esta institución. La controversia giraba en si debía considerarse como un arrendamiento o como una venta. Ahora sí, llegó el momento de hablar sobre el derecho de superficie. La propiedad romana, mediante el principio básico de que todo lo construido sobre el suelo ajeno pertenecía al propietario de éste, pero con la costumbre de conceder derechos de construcción sobre el suelo público por diferentes motivos, con la correspondiente protección interdictada del pretor, se constructuró en el derecho romano el derecho sobre el suelo ajeno, lo que llamamos superficie. El derecho de superficie nació al parecer de la práctica del Estado y de las ciudades de utilizar ciertos terrenos que formaban parte de sus amplios dominios, dándolos en arrendamiento a perpetuidad o a largos plazos a los particulares, que tenían derecho a levantar allí edificios para su disfrute mediante el pago de un canon o arriendo. Pero, ¿qué es superficie o qué entendemos por esta? Se define la superficie como el derecho de propiedad que corresponde a una persona sobre obras construidas en terreno ajeno. El pretor sancionó este derecho, primero por un interdicto de superficie análogo al uti possidetis y después con una acción real que puede ejercitarse contra el propietario del suelo o contra terceros, lo que llamamos la actio quasi in rem. Entonces entendemos que la uti possidetis y la actio quasi in rem van a ser figuras que van a permitir proteger lo que será mi derecho de superficie. Entonces tenemos un interdicto y una acción real para poder sancionar cuando se me vulnere este derecho de superficie. Entonces el derecho de superficie viene a resultar un derecho real de goce sobre una edificación a favor de quien ha construido, pagando un canon anual y el edificio de superficie. Pero ahora, ¿cómo se va a extinguir este derecho de superficie? A ver, te explico. Este derecho de superficie se va a extinguir por vencimiento del término por el que se había concedido, por falta del pago solidario durante 2 años, también por destrucción del fondo, pero no del edificio, ya que era susceptible que el titular se reservase el derecho de reconstruirlo. Asimismo, también por su transformación en res extra commercium, es decir, fuera del comercio. Una cosa que ya no puede ser comerciada. Es por eso que dice res extra commercium. Bueno, eso ya lo explicamos en clases de cosas. Asimismo, también por la consolidación que podría producirse si el superficiario adquiría la propiedad del suelo o el propietario los derechos de este. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido y les haya ayudado bastante este video. Recuerden que no solamente tienen que quedarse con lo que han escuchado y han visto hoy día.
repasen, siempre tengan repasando, siempre estén leyendo el contenido. Aquí en la descripción del video van a encontrar los links de los materiales de lectura que yo suelo usar para hacer estos videos, así que también les recomiendo que visiten ahí para ver las diapositivas, estudiar los temas anteriores. Siempre estén en un constante estudio. Sin nada más que decir, les deseo un próspero año nuevo y nos vemos hasta el 2022. Gracias.